Amigos, estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para analizar en profundidad los aspectos más relevantes ocurridos en las recientes semanas. Este es un programa que se transmite a través de VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Igualmente, es un programa que se reproduce a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el portal Abeja y 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar los incidentes más importantes de nuestro programa. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Ángel. Buenas noches a todos los que siguen Línea Política en las diversas plataformas que alojan esta propuesta. Ha sido sin duda una semana marcada por, digamos, el inicio de lo que va a ser un nuevo año político, post mensaje presidencial. Pasadas las fiestas e incluso reanudando determinadas actividades, podemos empezar a analizar algunas cuestiones fundamentales de lo que va a significar sin duda este impulso que ya es el, digamos, previo a entrar en la etapa propiamente dicha en materia electoral. Una primera cuestión que yo quiero señalar es que todos los mensajes o las ideas fuerza, la mayoría de las ideas fuerza que la señora Boluarte enunció en su mensaje del 28 de julio, todas conforme han pasado los días han terminado sin duda decayendo o evidentemente mostrando su poca solidez. Una de ellas, por ejemplo, es el tema del Ministerio de la Infraestructura, cuyo debate duró apenas unos días y finalmente se estableció una suerte de consenso que no era un asunto que le correspondía a una iniciativa de un gobierno en realidad que es débil políticamente y que incluso está cerca de su fin por el calendario, digamos, electoral. Por lo tanto, creo que dejó muy poco lo que ella ha podido marcar a partir del 28 de julio, que no ha sido consistente, y estas ideas como el Ministerio de Infraestructura parece incluso que desde el Ejecutivo vienen siendo abandonadas, parece que han sido pues simplemente avellanas o ocurrencias. Quizás, evidentemente, sigan adelante con el tema del cambio del Ministerio del Interior por el de Seguridad, cuestión que evidentemente no va a cambiar en absoluto el tema de la nominación. Pero como primer tema diría que ha habido una poca respuesta, tanto en el debate público como a nivel social, de los planteamientos que supuestamente prefiguró el presidente en el mensaje presidencial, un mensaje, como digo, bastante ligero e ideas A ver, bastante, digamos, que se las ha llevado el viento finalmente. bueno, ¿Cómo tú ves este inicio de este año político? sí, sí, la sensación de anomia que tenemos, de incertidumbre, de navegar, de vacío, de ausencia de políticas y de gobierno, está directamente ligado a la actitud que este gobierno nacional Boluarte ha tenido frente al mensaje presidencial. El mensaje presidencial está diseñado en la Constitución para primero hacer un balance del año transcurrido, cosa que no se ha hecho para nada. No ha habido ninguna autocrítica al respecto. Y en segundo lugar, para establecer un rumbo que marque la agenda del próximo año de gestión. O sea, la agenda política que hoy deberíamos estar discutiendo tú y yo, Enrique, con los amigos que nos están viendo y escuchando por su programa Línea Política, no existe, porque la señora ha desperdiciado la oportunidad. Porque eso de meter en un saco totalmente propuestas incoherentes, lugares comunes, en un mamotreto de 79 páginas y hablar durante 5 horas, en el fondo no es decir nada. Entonces no queda nada sustantivo, no hay ningún eje de desarrollo, siendo un año importante porque es el año preelectoral propiamente dicho, es el año en el cual debe prepararse las condiciones para que el país ya ingrese a una etapa en que debe pensar en cambiar a sus autoridades gubernamentales y para el Congreso. Este es el tema grave, por eso que hemos tenido incluso dificultad para ubicar el tema de discusión y estamos escogiendo justamente dando fe de la ausencia de planes gubernamentales que deberían marcar la agenda de los próximos 12 meses. ¿Te das cuenta? Y eso es gravísimo porque al medio, en julio próximo, debería empezar ya formalmente la campaña electoral, que ya tiene su propia lógica, su propia aplicación. Entonces, como que el gobierno no ayuda para nada. Y dices tú, el único punto que causó cierta, llamó la atención, el del Ministerio
de infraestructura tiene pocas patas. Eso no va a pasar por el Congreso, indudablemente. Entonces, porque es una ley del Congreso. Entonces, es un tiro al aire. No hay nada. Y entonces ni siquiera el cambio de ministros que se estuvo anunciando para 28 de julio y que nos hubiera permitido decir, bueno, va a haber tal orientación, tal otra. Nada, 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 nada. Entonces, así estamos enfrentando un año complicado y un año electoral, te das cuenta. Y eso implica, por supuesto, todo el repudio a este gobierno, la inercia, la cuestión, pero nos deja en una situación de mucha preocupación. Y aquí entonces el problema está, y con esto quiero un poco acabar mi intervención, es que de toda esta situación, lo único que habría que rescatar es la salida electoral democrática, recurrir al pueblo peruano para que elija autoridades y salir de este embrollo, y que sea agenda de las nuevas autoridades del Congreso y del gobierno recuperar el país que lo hemos perdido durante estos 5 años, de gobierno de Boluarte con Castillo, o de Castillo con Boluarte, y de Boluarte sin Castillo. O sea, un lustro perdido, no una década, sino un lustro perdido absolutamente, y eso es el escenario previo a que los peruanos vayamos a concurrir a un proceso electoral. Es el peor escenario, creo yo. Ahora, esto no significa que no sigan los elementos que van a generar conflicto. Ya empiezan las denuncias, otra vez al hermano lo llevan al juzgado, la posibilidad que lo metan preso por 36 o 30 meses, qué sé yo, etcétera. Todo eso va a seguir deteriorando, ¿no? Y sin embargo, no hay respuesta gubernamental, ¿no? El gobierno como que no hace eco, ni siquiera se molesta en cambiar a los ministros para por lo menos indicar que ahora va a haber mejores políticas y darle algún tipo de esperanza. No hay esperanza para nadie. La situación de desasosiego, de hundimiento, de pasmo, de incertidumbre negativa es total. Y eso es lamentablemente el gobierno de Boluarte, que no es capaz siquiera de autocriticar y menos de plantear cosas que puedan marcar el rumbo nacional. Es una situación muy grave, y en medio de eso se debe desarrollar la campaña electoral, que todavía no se desarrolla, ¿no? Porque los partidos todavía están terminando por inscribirse, llegarán a 40, 45, 50. Eso no va a mejorar la esfera pública político-partidaria para nada. Muchos de esos partidos son partidos de ocasión que han llegado por circunstancias, y la mayoría de ellos no va a pasar la valla. Entonces tampoco es que el, el electorado nacional se va a dividir entre 40, ¿no? Como creen algunos. Ya serán pues las propuestas de unos y otros los más capaces, como una carrera de maratón, ¿no? Donde parten miles, ¿no? Y al final hay un núcleo de 10, 8, 5, que son los que llegan a meta, y entre ellos finalmente está alzarse con los trofeos. Yo veo la cosa así con mucho pesimismo. Es lamentable que el gobierno, en este caso no por presencia, no por dicho, sino por ausencias absolutas, nos hunde en el caos en que ya estamos metidos. Bueno, quiero señalar que a mí me preocupa sobremanera ver que los principales problemas de la gente, es decir, seguridad ciudadana, generación de empleo, lo que implica sin duda la preocupación de muchos productores agrícolas, de muchas MIPES, de muchos pescadores, transportistas, toda la inmensa agenda social que el Perú de una u otra manera ha postergado en los últimos 13 años, que debo decir que empezó a deteriorarse desde Humala. Con Kuczynski fue negativo, evidentemente con Sagasti continuó la misma lógica. Previamente Vizcarra había destruido prácticamente el impulso económico del país con una cuarentena pues, cavernícola, y lógicamente Castillo, digamos, termina de frenar. No ha habido ningún esfuerzo realmente pensado para una recuperación sostenida. Ha habido un rebote, cierto, del cual la presidente Boluarte incluso luce orgullosa, pero lógicamente no es algo que podamos decir que es planificado ni que tiene evidentemente una connotación de largo aliento. Por lo tanto, el problema de la generación de empleo continúa, el problema del descontento social por falta, digamos, de oportunidades en el sur del Perú continúa.
Y a mí me preocupa que ni el Congreso esté dando leyes orientadas a eso, ni el Ejecutivo esté gobernando mirando esa realidad. Y eso es algo muy, muy grave, puesto que en el 2026 podemos enfrentarnos, sin duda, cuando se abran las urnas, a dos perspectivas populistas, autoritarias, quizás que intenten o que lleguen a la segunda vuelta. Esperemos que los demócratas y los partidos nos organicemos de una manera adecuada para evitar ese escenario. Pero la apatía del Ejecutivo, evidentemente también del Congreso, respecto a esta realidad social, me parece muy complicada y me parece sin duda que hay que señalarla. Sí, Lógicamente creo que la primera responsabilidad, debo decir, es del Ejecutivo, porque se supone que es el que plantea las rutas hacia dónde va el país, es el que tiene el presupuesto, es el que hace las cosas. Y el Parlamento, lógicamente, fiscaliza y el Parlamento da normas que permiten, de una u otra manera, también liberar las formas productivas, también ordenar el país. Pero si el Ejecutivo, digamos, no plantea algún tipo de esquema o de juego, el Parlamento tiene dos posibilidades, o sin duda apretarlo hasta que reaccione, o ir al compás del mismo, como está pasando ahora. Ninguno de a los ver, dos se toca, avancemos, lleguemos al 2026, aquí no pasa nada, y es realmente los sectores populares los mira, que no solamente van a sufrir esto, sino que van a llegar a la elección con un descontento y un mal humor muy graves y muy peligrosos. mira, Enrique, yo creo que hagamos lo siguiente, nosotros tenemos que marcar una diferencia porque que desde nuestra posición y muchos otros, desde los medios de comunicación, expresen críticas y le digan al gobierno lo que debería de hacer. El tema es que todo esto cae en saco roto. Estamos ante un gobierno marcado por la indiferencia y la incapacidad absoluta incluso para escuchar. En consecuencia, hay que decirle a la gente, nada va a cambiar. Al contrario, todo va a empeorar. O sea, esa situación de inseguridad, de ausencia, de postergación del campo, de abandono, de crisis, de empobrecimiento, no va a mejorar. Y si mejora es circunstancial, un momento, un punto, pero no va a significar que tengamos una política. Entonces, ya yo diría que no hay por qué desgañitarnos haciendo recomendaciones, porque este gobierno no puede ser lo peor. Las encuestas que ponen a la señora en 4 o 5% está revelando que no tienen ningún tipo de legitimidad. Entonces, te decía, hay que marcar la diferencia porque no cometamos el error de otros de hablarle ya a la pared. ¿Qué sentido tiene hablarle a este gobierno que no tiene ningún respaldo y a un parlamento que está en otra cosa? ¿Te das cuenta? Mejor es decirle a la gente que esto es así por las razones que ya hemos explicado antes de quiénes son para que se pueda corregir en el momento electoral y no votar por ninguno de estos sujetos, ni en el Parlamento, ni para el gobierno, por cierto, y más bien intentar, cosa que ya se va a ver cuando se inicie la campaña electoral, el vacío de política, las ausencias de propuestas, llenarlas a través de los distintos actores políticos que van a participar por el gobierno, porque pedirle al gobierno que haga eso es pedirle peras al olmo, ¿ah? Es hablarle a una pared. Es un esfuerzo inútil. Y yo creo que hay que decir las cosas como son. Este es un gobierno que no va a entender. Este es un gobierno que, ¿qué cosa crees tú que ha ganado después de haber hablado 3 horas y media, sin decir, prometiendo el oro y el moro, y no haber 5 horas. hecho? No, la vez pasada, el Allá, año, sí. un año. En lugar de corregir, cualquier persona sensata, y sobre todo quien esté en política, agarra el mensaje, corrige, pues. Además, no hay que ser muy ducho en materia comunicacional para saber que los mensajes tienen que ser cortos, específicos y directos para que tengan efecto. No, se zurra en eso, se zurra, no le interesa. Y entonces, para decir yo hago lo que me da la gana, porque eso en el fondo es lo que nos ha dicho, hablo ahora 5 horas, ¿te das cuenta? 3 horas y media era un exceso, 5 horas es la debacle, es el desprecio total, la falta de respeto absoluto. Entonces, pedirle a este gobierno que mejore las cosas, decirle que la seguridad ya está a la vista, la gente lo sabe. Y la gente ya habló a través de una encuesta que, como decía uno de los promotores de la misma, hay gente que dice ya por un poco de cortesía Sí, para no sí. ser tan negativo. Pero Yo creo que hay que profundizar este tema sobre la actitud.
más que lo propositivo, porque el gobierno no escucha, como tú dices, sobre la No actitud escucha, que no tiene y la escucha, no va actitud a que escuchar. tenemos que tener los demócratas, y lo haremos tras el corte comercial en la segunda parte de Línea Política. Regresamos. Correcto, señor. Muy buenas noches, amigos. Estamos de vuelta con la segunda parte del programa Línea Política, como todos los miércoles a las 7 de la noche, en las diversas plataformas que alojan esta propuesta. Estamos junto a Ángel Delgado y estábamos analizando un poco este inicio del año político marcado post el mensaje presidencial. Quiero notar algo que es sumamente importante y es la labor de concientización alrededor de los sectores democráticos y de la propia sociedad que tenemos que tener respecto a lo que hay que hacer, pero fundamentalmente en el 2026 expresado en las urnas. Tenemos sin duda que concientizar a la gente que tenemos que votar por algunas opciones que definitivamente no contribuyan a la parálisis del país. Acá Ángel Sí. Delgado ha hecho una reflexión y con eso habíamos cerrado el bloque anterior de que ir planteando una agenda programática frente al gobierno o tratar de interlocutar frente al gobierno con un programa mínimo es pedirle peras al olmo y sin duda va a ser chocarnos contra una pared porque no van a corregir el rumbo, no son permeables a las ideas, a las propuestas que evidentemente pueden nacer y que más bien están en una lógica únicamente de supervivencia y van a quedarse así hasta el Y- 28 de julio del 2026. Por no, lo y están tanto, la discusión ahora es cuál es el rol de la oposición social o la oposición democrática, en todo caso, frente a este gobierno que algunos señalan que tiene que ser de coalición, que tiene que ser de acompañamiento. Y aquí en línea política hemos dicho hace ya bastante tiempo que hay que ser una oposición lealmente democrática, pero una oposición marcada, no una oposición, lógicamente, que intente petardar el sistema, pero sí que se diferencie de lo mira, que está haciendo esta administración, que es bastante negativa, ¿no? sí, sí, sí. Mira, la oposición es contra algo, pero mira, la idea de fondo en la primera parte de este programa es que es un gobierno que no responde, que no actúa. En el fondo no hay gobierno, oye, no hay gobierno, ¿te das cuenta? Entonces eso le deja a la oposición un poco sin el rival correspondiente. Es como un equipo de fútbol que sale a la cancha y no está el rival, ¿no? Entonces puedes hacer peloteos, puedes hacer figuras, puedes hacer entrenamiento, pero no hay partido, ¿te das cuenta? Ese es un grave problema, porque la política se basa pues en un antagonismo racional, ordenado, para que vaya fluyendo las cosas. No hay ese gobierno. Y mira tú, en la misma línea, los temas que están concitando el debate político ahora no pasan por el gobierno en absoluto, que se lava las manos. Por ejemplo, este tema de debate sobre la ley que aprobó el Congreso, a iniciativa de algunos miembros del mismo, de que se acote en el tiempo los delitos de lesa humanidad para evitar los abusos que cometen los jueces, es un tema que viene del Parlamento y enfrenta a los caviares, ni siquiera enfrenta al gobierno. El gobierno se pone de costado porque ni siquiera querido promulgar la ley en un acto de cobardía absoluto. La Defensoría del Pueblo toma la iniciativa con un grupo de abogados, donde está Buller Medina, mucha gente amiga, para que se presente una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo eh, que establece la ley de extinción de dominio, que es un abuso gigantesco, oye. Es un abuso, una prepotencia absoluta que le da un poder omnímodo a fiscales y jueces para expoliar y perseguir a la gente por parte de un ministerio público que no cumple su deber persiguiendo a las bandas, pero sí se mete en la política y pretende ser protagonista. Entonces, mira tú cómo va la cosa. Son otros los temas o los proyectos de ley para que se acoten los tiempos de las investigaciones y no sean eternos, para que la colaboración eficaz esté regulada de mejor manera, para evitar de que cualquier tipo de partido sea imputado de ser una organización criminal. Esos son los temas que nos están polarizando, ni siquiera con el gobierno, sino con los caviares propiamente dichos. O sea, el gobierno es un ausente en esta pelea, ¿no? Y el hecho que no haya querido promulgar la ley sobre los delitos de lesa humanidad es un ejemplo de eso. Entonces, bueno,
estamos en una situación de ese tipo. Estos temas que he mencionado sí me parecen importantes, hay que impulsarlos. Habría que impulsar algún otro tema más para impedir, por ejemplo, que la mafia que hoy día está instalada en el sistema electoral pueda seguir manejando el proceso electoral, manipulando como le da la gana, diciendo quién participa, quién no participa y sobre todo haciendo un conteo de votos que no quiere estar sometido a ningún tipo de escrutinio. ¿Te das cuenta? Por ahí camina la agenda política y probablemente cuando avance un poco más el año electoral, ya los partidos, los actores políticos tendrán que sacar a luz sus plataformas y decir cómo hacemos para superar esta crisis en los diferentes aspectos de inseguridad, de abandono, de empobrecimiento, etcétera, etcétera, que este gobierno no quiere hacerlo. La verdad, no veo yo, no tengo ninguna esperanza ya en este gobierno. Casi hablar del mismo es una redundancia, la gente se aburre. Decíamos, no hay política, no hay acontecimiento, porque el gobierno que es el encargado de producir hechos políticos no lo hace. Están en modo, ¿cómo le llaman esto los chicos? En modo inmóvil, ¿no? En modo descanso casi, ¿no? ¿Te das cuenta? La verdad es así. Entonces, felizmente que en el Congreso hay algunos temas importantes que es lo que activa la vida política, ¿no? Que sí vale la pena discutirlos, pero no son temas gubernamentales propiamente, y son temas de poner en su sitio a esta herencia caviar que es nefasta, ¿no? Entonces, vamos a estar un poco en un escenario de ese tipo, Enrique, y probablemente ya el próximo año, ¿no? Le tocará pues a los actores empezar a decir algunos temas que merezcan pues opiniones, ¿no? ¿Qué opinan sobre seguridad? ¿Qué opinan sobre la lucha contra la pobreza que se ha agravado? Los temas internacionales, qué sé yo. Porque hoy, repito, salvo algunas cosas de rutina, no hay gobierno en cuanto a capacidad de proponer cosas. Y ellos han renunciado en el discurso del 28 a establecer una agenda política sobre la cual pues todo el país gira. Todos los gobiernos hacen eso. Establecen 4 o 5 puntos, ya tú discutes que sí, y te pasas un tiempo discutiendo que sí, que no. No hay ni eso. Entonces, ese es mi punto de vista, ¿no? Y efectivamente nos va a tocar a los partidos políticos, ya en la medida se acerque la fecha. Esta vez tenemos un año antes de las elecciones, ¿no? Que se Ujú. a la bandera, ¿no? O sea, a partir de julio del año 2025, formalmente iniciamos la etapa, la campaña electoral, con las elecciones internas, las primarias famosas. Bueno, ahí hay que aprovechar, pues, o todo este escenario para empezar a llenar este vacío de gobierno con propuestas de los distintos partidos, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer en estos temas. Por ejemplo, el tema de la lucha contra la prepotencia del sistema jurisdiccional caviarizado, me parece un tema importante. Ahí los partidos democráticos tenemos que tener una posición común para rechazar eso. No podemos nosotros caer en la trampa, ay, que sí, y si hay que salirse del sistema, habrá que salirse o reformarlo, pero en fin, habrá que hacer algo al respecto. Igual sobre seguridad, en fin, empezar a ponernos en algunos temas y por supuesto recortarle pues el poder de las mafias infiltradas en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. No podemos permitir que el próximo gobierno, ¿no?, esté sometido a ese chantaje de los caviares, como lo hacen con este gobierno que no reacciona. Pero un nuevo gobierno sí tiene que tener el consenso de todas las fuerzas democráticas para empezar, pues, inclusive a desmontar esta infiltración caviar que ha habido en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Mira, los jueces, mira, Enrique, se han reunido, dice que no quieren cumplir la ley. Oye, ¿de cuándo? ¿Quiénes tienen que cumplir la ley principalmente si no son los funcionarios? ¿No son los jueces y fiscales los que tienen que cumplir la ley principalmente? ¿En qué país estamos donde los jueces dicen o los fiscales dicen que no van a cumplir la ley? Por favor, qué cosa más estúpida. Pero eso se permite porque hemos permitido que esta gente se emancipe del principio de legalidad y de la subordinación a un orden legal, el principio de la autoridad de la ley, que es la que dicta el Parlamento. ¿Cuántas veces a mí hay leyes que no me han gustado y ahí estamos, pues? No se nos ocurre decir, no, no, yo no cumplo. Porque el Poder Judicial es otro poder, el Ministerio es otro poder. Entonces, esos poderes tienen que cumplir
las normas del poder político supremo. Y si hay una ley que dice estas cosas, no van a seguir metiendo en la cárcel a gente que la han condenado por un delito que en el tiempo que se produjo no era pues de lesa humanidad. Esas cosas tienen que cumplirse. Esa es la prueba de que la república subsiste. Si no, se ha configurado un asalto al poder por parte de una mafia. Es como si los delincuentes manejaran ¿no? El Ministerio del Interior, ¿no? Ya, pues entonces estamos perdidos. Entonces, hoy día hay delincuentes, porque delincuente es el que prevarica, delincuente es el que utiliza y abusa de su cargo, como lo hace Pérez, como lo hace Vela, como lo hacen los fiscales para perseguir a la gente. En muchos casos inventando pruebas, presionando, extorsionando. Ahí hay un concurso de delitos infinitos, oye. Este, judicializar la política es una palabra muy grave, que tiene muchas consecuencias. Y eso es algo que todavía no lo terminamos de entender. Bueno, creo importante señalar en este punto que en efecto una conclusión válida del análisis político respecto a lo que ocurre en el país es que definitivamente no hay gobierno, no hay ninguna orientación, una política pública que haya implementado la presidente Boluarte alrededor de la materia social o seguridad o en el tema económico. En absoluto, prácticamente estamos viviendo una suerte de piloto automático de fase de degradación, prácticamente. Y lo único que resuena respecto a los ministros son declaraciones torpes usualmente, tratando de convertirse en escuderos de oficio de la Presidente y diciendo, digamos, algunas barbaridades como la que hemos escuchado, por ejemplo, con las réplicas de la ministra de Vivienda, como el hecho que en el Perú no existe el hambre, en el ministro de Agricultura, por De ejemplo, agricultura. y algunas otras más similares, como porque no hay como no hay línea finalmente, todo el mundo dispara y apenas aparece algún tipo de escándalo, los ministros entre ellos, el ministro Quero y uno de ellos, peleando prácticamente por tratar de mostrarse como el escudero más fiel y más servil de la presidenta Boluarte, lo cual sin duda empequeñece muchísimo la política y dentro de ese análisis, sin duda, los demócratas tenemos que orientarnos básicamente, creo, a conseguir objetivos bastante concretos. Y el primero es, en este tiempo que queda, un avance, sin duda, en la lucha por la independencia y autonomía real del sistema de justicia. Creo que es un asunto que sin duda va a ser una siembra para el futuro y hay que seguir en esa brega, en esa lucha, no permitiendo sin duda su politización y su instrumentalización. Y el segundo tema que está relacionado, pues que así lo han diseñado aquellos que lo quisieron intervenir, sin duda, que esto impacta también sobre el sistema electoral, justamente. Ahí tenemos, por ejemplo, la ratificación, creo, inconveniente No, del eso no hay que señor permitirlo. Pecorón, por ejemplo. Entonces, creo que nosotros tenemos que luchar en este tiempo que queda, previo al 2026, y más allá aún, porque no será una lucha que se vaya a finalizar rápido, porque por un sistema de justicia realmente independiente y autónomo y sin duda por un sistema electoral que brinde ampliamente consenso generalizado de su independencia, pues no podemos ir a un proceso electoral que pueda estar cubierto de algunas sombras, sin duda. Creo que eso le haría mucho mal al país. Eso creo que es, me parece ahora lo fundamental. Y luego, lógicamente, cada uno de su trinchera partidaria, política, sus coaliciones, en el marco de la diversidad democrática que va a existir, tratar de colocar los temas de fondo en la agenda del debate público que hoy día están inexistentes. Creo que eso hay que también acometerlo con responsabilidad y sin duda con preparación técnica y evidentemente esperemos también con la participación de gente proba y honesta que marque pues una diferencia respecto a lo que hoy lamentablemente vivimos. No, sin duda alguna, Enrique. Es efectivamente, mira, yo diría que como el gobierno no gobierna y no pone ninguna agenda política, le corresponde a la oposición política o democrática hacerlo. Entonces nosotros deberíamos quizás hacer un intento, todavía cuando la campaña no empieza y todavía no estamos en la fragua electoral propiamente dicha, empezar a poner puntos de esa agenda política. Evidentemente no puede haber una elección democrática con autoridades comprometidas en los abusos y en las fechorías que se hicieron el año 2021. Entonces, tiene que ser un acuerdo de punto fijo de las fuerzas democráticas, sanear el sistema electoral. No más a las arenas, no más señores como Corbeto y compañía.
No podemos aceptar eso. Nosotros no podemos ir a una elección con esas reglas. Después no va a pasar lo de Venezuela, por Dios. Si no somos capaces en la previa de desmontar y pedir un sistema electoral independiente y neutral y eficaz, ¿para qué ir a elecciones incluso? El tema como segundo punto de agenda, hay que despolitizar el Ministerio Público y el Poder Judicial y recuperarlo para la vía democrática, para la república. O sea, hay que expulsar a la mafia caviar en todo este tiempo, creando condiciones para eso. Yo diría, en tercer lugar, hay que empoderar a la Policía Nacional, que está maltratada por este gobierno de la señora Boluarte, para que luche con eficacia contra la corrupción. Hay que darle recursos, hay que darle apoyo a la policía, hay que eliminar las leyes que atan de mano a los policías para que no puedan cumplir su función. Y mientras tanto, en el Poder Judicial hay que hacer que los jueces vuelvan a su tarea primigenia, que es perseguir el delito y no perseguir a los políticos, como se ha cometido de moda. Ahí hay tres puntos, por ejemplo, que planteo yo en la agenda internacional. También diría yo que en materia internacional, las fuerzas democráticas deberíamos luchar en el plano internacional por la democracia en Venezuela, ¿no? Por hacer que caiga el gobierno de Maduro de aquí hasta fin de año, porque eso cambia la correlación de fuerzas en toda la región y eso nos ayuda a nosotros los peruanos también. En fin, lo que te quiero decir, Enrique, es que en lugar de esperar que Boluarte y su banda de ministros planteen un esbozo de agenda, olvidémonos, ya es francamente perder pólvora en gallinazos. Hagamos nosotros el esfuerzo de empezar a plantear algunos puntos en la agenda política que capturen el imaginario nacional y en torno a eso. Empezando, garantías para que haya una elección efectivamente democrática. Y con Corbeto, con Salas Arenas y compañía, no hay garantías. Y a partir de ahí, otros puntos en la agenda, como por ejemplo la lucha contra la mafia caviar infiltrada en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que marcar ese derrotero y sin duda estaremos en ese propósito semana a semana también comentando lo que ocurre a nivel nacional en este programa Línea Política, como siempre los miércoles a las 7 de la noche. Esto ha sido todo en el programa del día de hoy. Muchas gracias Ángel Delgado por haber estado. Saludos a todos los que se han conectado y nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a las 7. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, muy agradecido y nos vemos la próxima semana.